Buenas tardes a todos. Continuamos este evento del Coloquio de Desarrollo Humano y Educación y continuamos con la ponencia de la maestra licenciada Lucía Reyes Crisóstomo. Actualmente ella es coordinadora del área de enseñanza Domus, que es un instituto de autismo, y es psicóloga educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con los siguientes diplomados: en Inclusión Social, Laboral y Educativa de Personas con Discapacidad por la Universidad Anáhuac, Terapia Cognitivo-Conductual por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, Comunicación y Lenguaje en Personas con Trastorno del Espectro Autista por la Clínica Mexicana de Autismo, y en Psicología Infantil, Desarrollo, Alternativas Educativas y Psicoterapia por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Durante 12 años desempeñó la función de consultora en el programa de inclusión educativa en Domus, responsable de la supervisión y capacitación a docentes, asesores y familias de niños con autismo que asisten a escuelas regulares. Actualmente es la coordinadora del área de enseñanza de Domus, responsable de la capacitación y evaluación de desempeño del personal de atención directa de los distintos programas. Asimismo, es parte del equipo de formación y capacitación profesional. Se desempeña como terapeuta privada de enfoque cognitivo-conductual, principalmente en atención a adolescentes y jóvenes con y sin discapacidad intelectual. Nos va a presentar su trabajo en esta ocasión, que se denomina la participación de la psicología educativa en la construcción del paradigma inclusivo. Bienvenida, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Me voy a parar, pero no vamos a aplicarle de Juan Gabriel aquí. Pues miren, les voy a comentar un poquito cuál es como la dinámica de la sesión del día de hoy. Yo conozco a la maestra Yanal, que obviamente soy exalumna de la UPN ya hace algunos años. Imagínense que soy generación 2000-2004, entonces ya tiene, ¿con qué paradigma estábamos en aquel tiempo? Pues necesidades educativas especiales, integración. Hola, hay que invitar a mi familia para que me echan amor. Mire, vamos a hacer una sesión como más reflexiva, más que venir a presentarles a ustedes algún proyecto como tal. A mí me invitaron y me dijeron: Lucy, ¿podrías tú platicarnos un poquito de qué ha sido de ti después de haber egresado de la UPN? Y entonces yo dije, ok, muy bien, tendré que hablar un poquito de mi historia y un poquito de cómo me he deconstruido y cómo he construido mi práctica también. Específicamente, ¿no?, lo que ya platicamos ahorita y lo que leyeron un poco en el currículum, todo mi enfoque y todo mi trabajo y toda mi atención ha estado con personas con autismo. He estado en el campo de discapacidad. Yo creo que una de las cosas que ustedes, por ejemplo, aquí, ¿quiénes son de los últimos semestres? Levanten la mano. Sexto, séptimo, octavo. De los primer semestre, levanten la mano. Bienvenidos al campo de batalla. Quinto semestre más o menos. Cuando yo estaba en primer semestre no sabía ni qué era la psicología educativa. Estaba yo un poco conflictuada. Y yo preguntaba, y yo recuerdo mucho que le decían los maestros: oiga, profesor, ¿pero a qué se dedica un psicólogo educativo? Tenía muchas dudas. Y cuando me enfrenté al campo laboral, pues bueno, todavía mis dudas se hicieron más amplias, ¿no? Entonces, es una presentación basada en la experiencia y con algunos datos que es importante que ustedes conozcan. Independientemente de lo que vayan a hacer ustedes, algunos se dedicarán a la investigación, algunos estarán en el campo educativo, algunos estarán en la psicopedagogía, algunos se van a ir al campo de la discapacidad, no lo sé, pero creo que es importante partir de algo, ¿no? La siguiente, por favor. Miren, cuando yo salí, entonces esa fue mi cara, y dije, ¿y ahora qué voy a hacer con todo lo que me enseñaron? ¿A dónde voy? ¿No? Yo hice mi tesis todavía de integración educativa y necesidades educativas especiales. Entonces yo pongo desde las necesidades educativas y la integración. Y cuando entro a trabajar con personas con discapacidad, que me jalaban el cabello, que me pateaban,
y que me mordían, dije, ¡ah! Esto es a lo que me quiero dedicar. Eso fue lo primero que yo me pregunté. Dije, ¿esto es lo que quiero realmente? Y miren qué concepción también tenía yo, siendo formada psicóloga educativa. ¿Cuál era mi concepción sobre las personas con discapacidad? Cuando yo salí y me enfrenté a este primer campo laboral, me pasmé. Fue eso. Y se lo comparto ahora a las chicas que están haciendo prácticas profesionales de Domus. Y les digo, yo me pasmé, porque ¿saben cuál fue una de las primeras cosas que me pregunté? Ya ven, ya no toda mi familia. Una de las primeras cosas que yo me pregunté fue, ¿y qué hago? ¿Y qué tengo que hacer con ellos? ¿Y cómo los trato? Ay, Dios mío, todo pasó por mi cabeza, porque yo venía de la teoría, yo venía de entender ciertas cosas que después fui entendiendo en el campo que yo me desarrollé. Yo fui 12 años consultora en inclusión educativa. Mis funciones principales fueron supervisar a una persona que acompaña a un niño joven con autismo a escuelas regulares. Entonces yo les digo, yo conozco escuelas privadas, públicas, de Iztapalapa, de Santa Fe, o sea, tenemos en el programa de Domus de todas las escuelas que se puedan imaginar, de todos los estilos que se puedan imaginar, Montessori, militarizadas, de todo lo que quieran, y en todas hay un común. Y cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar de algo importante. Entonces, ahí voy, la siguiente. Yo estas preguntas las hago al día de hoy, ¿no? En mi práctica, y digo, ¿aquí? Sí, ok. ¿O de aquel lado mejor? ¿No? ¿Aquí? ¿No? Y entonces yo, al día de hoy, todavía me pregunto, ¿realmente yo entendía algo sobre la discapacidad? ¿Estaba realmente comprometida con eso? Y se los pregunto a ustedes ahorita. ¿Alguien de aquí se ha visto trabajando en temas de discapacidad? Levanten la mano. ¿Alguien en su práctica le gustaría desarrollarse en temas de inclusión? Levanten la mano. ¿Qué quieren hacer los demás? No, hay muchas cosas que hacer, pero estamos en un campo importante que es el campo educativo, ¿no? ¿Y qué nos vamos a encontrar en el campo educativo? Diversidad. Diversidad de todo tipo, cognitiva, de aprendizaje, de formas, de estilos, diversidad. Y una de las cosas que nosotros, como psicólogos educativos, necesitamos tener es esa idea real de lo que es la diversidad, porque si no, vamos a ir a cometer errores muy fuertes allá afuera. En serio, en el campo en el que se desarrolla. Yo estoy hablando desde mi experiencia en discapacidad. Entonces les pregunto, la que sigue, por favor. ¿Qué ven aquí? Lluvia de ideas, no les va a pasar nada. ¿Qué ven? Personas, ¿no? Ella como que ¿dónde estará? En la oficina, allá arriba. ¿Creen que son felices? Lo primero que les venga a la cabeza. ¿Que tendrán calidad de vida? La que sigue, por favor. ¿Qué vemos aquí? Personas. ¿Creen que son felices? Puede ser, ajá. ¿Creen que tienen calidad de vida? Sí, no, ya los dudaron tantito, ¿no? Algunos. La que sigue, por favor. ¿Qué vemos aquí? ¿Creen que son felices? ¿Creen que tienen calidad de vida? Este ejercicio que acabamos de hacer es uno de los muchos que yo hago en las escuelas, de directores de zonas escolares. Y eso es así, rapidísimo, porque no me va a dar tiempo. Son los filtros que tenemos sobre lo que pensamos y percibimos de una persona. Y lo que nosotros hacemos es actuar sobre lo que yo veo de la persona. Y eso es una cuestión, un constructo cultural muy fuerte. Cuando hablamos de inclusión, vamos a hablar de que la cuestión más poderosa de cambiar es la cultura y la idea que tenemos sobre la discapacidad. Ese es un tema. Estoy hablando de discapacidad, y yo puse gente de poblaciones originarias, que ya ahí, si ustedes estuvieran en el lugar donde estoy yo ahorita, hubieran visto sus caras, ya cambió. En la primera fue automáticamente esa imagen me da a pensar que eso es bueno, ¿no? Está bien.
Ya cuando pasamos, ¿qué pasa con una población así? Ah, pues que probablemente sufren de discriminación, segregación, y bueno, ni pensemos en las políticas públicas que hay para las personas con discapacidad. Ajá. Estos filtros que pasaron, y ustedes se están preparando para ser psicólogos educativos. Ustedes están más sensibilizados, están más concientizados, entre comillas, todos, porque al final somos seres humanos, estamos un poquito más cercanos de este tipo de temas. Imagínense qué es lo que pasa allá afuera. Y entonces yo llego con todo mi bagaje académico y le digo al maestro que está mal en lo que está haciendo, que así no es. Y le digo al maestro, debería de hacerlo diferente. ¿Qué no sabe usted sobre los estilos de aprendizaje? Pues en lugar de sumarse a un aliado, se sumaron a un enemigo. Y eso que nosotros necesitamos hacer allá afuera es una cuestión de empatía, porque necesitamos hacer, vean el coloquio, el nombre del coloquio, desarrollo humano y educación. Y esto es un desarrollo humano. Hemos estado perdiendo nuestras prácticas humanizadoras de atención a la diversidad, independientemente de lo que hagan, si van a hacer investigación o lo que... Pero ¿qué pasa cuando yo quiero transmitir toda esa información? Vean lo que pasó aquí en un ejercicio así. Y cuando yo le pregunto a otras personas, como padres de familia, directores, ¿y qué sientes? Vean, en emoción, ¿qué sientes cuando ves a una persona con discapacidad? Imagínense, lástima, tristeza. Híjole, qué bueno que no estoy en ese lugar, qué bueno que yo no tengo, ¿no? Ese tipo de cosas con las que nosotros tenemos que saber manejar y saber tocar para poder hacer un cambio en la cultura. Ajá. Ese es uno de la triada de la inclusión: políticas, prácticas, cultura. Y la cultura, las barreras actitudinales son una de las más fuertes y poderosas. La que sigue, por favor. Entonces vamos a ver un videíto, nada más para reafirmar esta primera parte. Escuché muchos globos desinflados por ahí. Pero esa es una realidad social. Esa es una realidad social. Yo creo que lo que me ha a mí determinado mucho como en la práctica es volver a la práctica del ser humano, así, tal cual. Cuando uno se enfrenta a esto, cuando ves a papás que te dicen en la escuela, yo no quiero que mi hijo esté al lado de ese niño con autismo, o del autista, dicen, del autista, porque no vaya a ser que en 10 años resulte que el autismo se contagia y mi hijo estuvo conviviendo con ese niño, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese lugar? ¿Qué le pasa, señor? Eso no se... No, es algo que no se sabe, o sea, que allá afuera no crecimos. ¿Cuántos de ustedes
crecieron en su salón de primero y de primaria, yo, con compañeros con discapacidad. Levanten la mano. Estos son más jóvenes que yo, perdón. Los que somos de arriba de la red. Pero cuando hacemos esta pregunta, o cuando yo esta pregunta a más grandes, pues obviamente no era algo común. Las nuevas generaciones tienen esa posibilidad. Ha habido cosas que han determinado la participación educativa de las personas y los niños con discapacidad, pero esto es algo común, es algo que pasa. ¿Por qué? Algún día un papá me dijo, yo hubiera hecho lo mismo, porque yo respeto a esas personas. ¿Qué le contestan a eso? Y a las demás no. ¿Qué lo hace diferente? Estamos viendo la discapacidad antes, la discapacidad o para bien o para mal, pero estamos viendo la discapacidad, la condición antes que a la persona. Entonces, esos son los filtros importantes y que vamos a ver en la escuela. Eso es hablar de las escuelas inclusivas también. El cambio de cultura es súper importante. La que sigue, por favor. Entonces, sabemos que el concepto de discapacidad, fíjense, es un concepto que evoluciona y ya sabemos al día de hoy que resulta de la interacción del contexto de la persona con alguna deficiencia, limitación y demás. Ajá, pero antes no se entendía así. Y aquí les puse una, así como rapidísima, una línea como del tiempo, en donde efectivamente venimos de un modelo tradicional, luego venimos de un modelo en donde las explicaciones eran totalmente místicas, ¿no? Religiosas inclusive, y la atención era nula, ¿no? Después un modelo rehabilitador médico, que todavía al día de hoy seguimos teniéndolo. Ajá. Queremos llegar a un modelo de autonomía y de vida independiente, ajá, pensando en la persona con discapacidad como una persona sujeta a derechos. Una persona con derechos como cualquiera de nosotros. Algo por lo que las personas con discapacidad han luchado por muchísimo tiempo. Ajá. Y que nosotros al día de hoy generamos esas barreras para la no participación de las personas con discapacidad. ¿Cuántas personas con discapacidad hay aquí que están estudiando la universidad? Levanten la mano. Nos enfrentamos a una realidad, ajá, que no es sencilla y que no es fácil de enfrentar allá afuera. El cómo percibimos a las personas con discapacidad. También la que sigue, por favor. Fíjense, en ese trayecto, muchas gracias, en ese trayecto de nuestra construcción como psicólogos educativos también, necesitamos cambiar prácticas nosotros mismos. Ajá. Yo hay una pregunta que siempre les digo a los que van a hacer servicio social o los nuevos que entran al instituto, y la primera pregunta que les hago es, ¿quién me puede definir discapacidad? ¿Qué es discapacidad? Y yo quedo sorprendida que egresados de psicología educativa, de carrera, no saben definir el concepto de discapacidad o no sabemos en dónde estamos parados actualmente en el tema de discapacidad. Y seguimos hablando, fíjense, y ustedes y nosotros somos los expertos, que si llega un director y te dice, oiga maestra, ¿qué es la discapacidad? Y tú aparte vas a dar un taller para padres, ¿no? Y como tú estás percibiendo tu idea de discapacidad, es como la estás sintiendo. Nosotros somos los expertos, ¿no? Y si no estamos actualizados, y si no sabemos cómo, mejor no lo decimos, mejor me meto, busco y a ver qué digo, qué voy a hacer. No hay una receta para sensibilizar. Partimos de lo que debería de ser, y lo que debería de ser son derechos humanos, participación, inclusión para las personas con discapacidad, igualdad de oportunidades como cualquier otra persona. Ajá. Cuando hablamos de cambiar prácticas, la que sigue, tenemos que pensar, fíjense, estas ideas las tomé de un manual de buenas prácticas. Ajá. Y una buena práctica es algo que se debería de generalizar. En el campo de la discapacidad decimos, como pensamos es el resultado de cómo hablamos. Así se transmite la cultura. Y si yo sigo diciendo que una persona con autismo es un autista y que una persona con discapacidad es un discapacitado, miren lo que está pasando. Estoy anteponiendo la condición de la persona. Desde eso, o mi paciente, no, bueno, de verdad, todavía utilizar eso de tu paciente. ¿Somos doctores? Somos guías en un proceso. Y más si estamos hablando del tema de discapacidad, yo no estoy trabajando con un paciente, yo estoy trabajando con una persona que requiere apoyo.
Y entonces desde donde yo parta mi entendimiento de la discapacidad y mi entendimiento de hacia dónde voy con la persona con discapacidad, pues es la vida independiente con los apoyos que requiera. Ajá. Entonces, evitar, fíjense, ser ecuánime, esto es impresionante porque tiene que ver con una cultura institucional también, en general, en México. Ser ecuánime y mostrar con naturalidad los éxitos de las personas con discapacidad. No son superhéroes, ni tampoco son médicos. ¿Cómo podemos llegar a ese punto en donde tengamos un tratamiento simplificado de las personas con discapacidad? No son personas extraordinarias. ¿Ustedes no son extraordinarios? Todos podemos ser extraordinarios, pero la discapacidad no los hace extraordinarios. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas, ese tipo de lenguaje, ese tipo de trato es lo que hace una diferenciación mayor del cómo la persona con discapacidad se percibe. Y si uno los escucha, están hartos de nosotros un poco, porque dicen, ay, es que siempre me tratan como niña, siempre me dicen, creen que no entiendo, y nosotros hacemos cosas que no es una mala idea, ¿no? Lo hacemos porque no sabemos hacerlo de otra manera, porque se creó y tuvimos por mucho tiempo un modelo asistencialista donde todavía lo tenemos, pero donde la persona con discapacidad, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? A veces una persona ciega caminando en la calle y ahí vamos y los agarramos, ¿no? Ay, yo le ayudo. A ver que ustedes los agarran así en la calle sin decirles nada, pues van a decir, oye, no me toques. Ese tipo de cosas que nosotros al estar cercanos a una persona con discapacidad, automáticamente ¡pum!, se nos pone un filtro y te empezamos a tener un trato diferenciado. Entonces, miren, estos son como algunas cosas que saqué rápido de un manual de buenas prácticas para poder entender entonces, la que sigue por favor, que al día de hoy, a partir de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, lean la convención, quien vaya a dedicarse, aunque no, lean la convención. Es importante que lean la convención porque las personas con discapacidad han sido invisibilizadas históricamente. Históricamente han tenido malos tratos, han sido excluidos, no han contado ni han gozado de los derechos como nosotros. Imagínense que la inclusión educativa no es sencilla, ahora imagínense la inclusión laboral. Si nosotros no encontramos trabajo, ¿no? Entonces, está complejo, no es una cuestión sencilla. Y en el modelo social, partiendo que el contexto es un elemento importante que genera o elimina las barreras, podemos decir que las causas ya no son ni religiosas ni meramente científicas, son principalmente sociales. Ajá. Yo siempre pongo este ejemplo, una plaza laboral, ¿no? O se me fue la palabra, dos personas están compitiendo por el mismo trabajo, ¿no? Una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad. Ambos tienen la competencia para tomar el trabajo, solo que los dos viven por el metro fiscal y el trabajo queda por el metro 4 caminos. Una de ellas tiene silla de ruedas. Entonces, a los dos los ponen en un periodo de pruebas de una semana. Probablemente la persona con discapacidad no lo va a superar. ¿Por qué? Porque no hay accesibilidad universal. Porque pocos medios tenemos para la accesibilidad de una persona con limitación física. Ajá. Entonces probablemente va a decir, tengo que tomar un taxi y a ver si un taxi lo quiere subir, ¿no? Entonces esas son las barreras a las que las personas con discapacidad, estoy hablando de un ejemplo, se enfrentan todos los días. Y una de las más fuertes, y ya les decía yo al inicio, es la actitudinal, es el hecho del rechazo de nosotros mismos. ¿Qué voy a hablar con él? ¿Qué le voy a decir? Cosas y prácticas que cuando ustedes estén en el campo tenemos que romper. Hablar del niño enfrente del niño. Uy, no, y se portó re mal, me mordió y me pisó, y él estando ahí, que no tenga lenguaje verbal no quiere decir que no me entiende. Y además estamos atentando sobre su dignidad. Y ese es un término que nos debemos así tatuar, la dignidad de las personas con discapacidad. ¿Ok? Entonces, miren, entendemos que la vida de una persona con discapacidad es igual de valiosa que la nuestra, que la de una persona sin discapacidad. Ajá.
y necesitamos tener elementos como accesibilidad universal, diseño para todos y todas, la transversalidad en las políticas públicas. Necesitamos, por supuesto, políticas que sustenten las buenas prácticas. La que sigue, por favor. Vamos a ver otro video para aterrizar un poquito esta idea que les voy diciendo de cómo nosotros vamos haciendo malas prácticas. Gracias. Te devuelvo 50 y 20. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigas. Sé que esto es uno, pero perderé los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando hablamos con una persona sorda, con alguien mucho más exagera. Y esto me hace sentir un poco mal. Y también para las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mires y lo grites un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto de una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido, pero nosotros somos personas y a veces incluso con la ayuda nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos trate con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó
que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó, ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, aterrizando un poquito lo que hemos venido platicando en esas prácticas, yo de verdad así les invitaría a los que están empezando a acercarse al tema de discapacidad. Probablemente ahorita se llame discapacidad, tal vez más adelante los técnicos van cambiando, porque los paradigmas van cambiando, porque el entendimiento de va cambiando. Antes tenía otro nombre y ha habido una evolución y se ha entendido de manera diferente. Ahora nos corresponde y nos compromete como sociedad y a ustedes el triple como especialistas estar actualizados en este tema, porque miren, independientemente de que trabajen con discapacidad o no, cuando se enfrenten a los profesores, por ejemplo, cuando vayan a una escuela, cuando necesiten, porque es muy fácil cuando decimos, sí, es el profesor, no me hace caso, sí, su clase es para aburrida, pero cuando uno está en el salón y va a una escuela pública y ve 35 niños que no desayunaron, que sí me explico, o sea, la práctica se vuelve otra cosa. Entonces necesitamos ser también más empáticos en el cómo guiar a otras personas, ¿no? ¿Cómo la sociedad convive con las personas con discapacidad? ¿Será que convivimos? Para empezar, como sociedad. ¿Qué tanta accesibilidad hay? Piensen en sus colonias, piensen en sus casas. ¿Hay rampas, por ejemplo? ¿No? ¿En dónde hay más accesibilidad? Pues en los puntos más neutros, ¿no? Yo siempre digo, el Metrobús es un medio de transporte público accesible al 100%. Tiene rampas, tiene todo, pero bueno, es imposible entrar al Metrobús, ¿no? Porque somos demasiados. Pero es un transporte pensado desde el diseño universal. O sea, que claro, porque México está comprometido al firmar y al sumarse a la Convención Internacional, se tiene que comprometer en ciertas acciones de política pública para la participación, garantizar la participación en ciertas áreas de las personas con discapacidad. ¿Y qué pasa en las escuelas? No, bueno, está más complicado todavía, ¿no? Porque nos enfrentamos, yo les puse aquí como de manera general, cuáles son las principales barreras a las cuales se enfrentan los chicos con discapacidad en el entorno educativo. Primero, culturales y actitudinales. Los papás hacen a veces hasta firmas para que saquen al niño con discapacidad. En mi caso, que yo conozco perfectamente, es autismo. Han hecho firmas, han hecho reuniones secretas para decir es que pues, un niño que está distrayendo. Esas son de las primeras cosas que los padres dicen, mi hijo iba bien, pero desde que está este compañero en el salón, pues bajó de calificación. Entonces, tampoco estoy generalizando, y estoy diciendo que todas las escuelas son así, pero en su gran mayoría todavía nos enfrentamos a estas barreras de actitudinales y de participación. La falta de políticas educativas, sí, sin duda. Tenemos un modelo educativo que si lo leemos a conciencia ya nos habla de los apoyos, pero la práctica es otra, los maestros no saben cómo hacerlo. Y luego llega el psicólogo educativo y le dice, ¿cómo que, maestro, si en el artículo tal dice que en el fragmento 4 que usted debe hacer ajustes razonables? Dile cómo, compañero, dile cómo, explícale cómo, dale modelo. No solo le digas cómo, hazlo tú para que se vea, para que seas modelo y después le vas pasando poco a poco. Los maestros no están preparados, de verdad, así sea la escuela más nice de la Ciudad de México, los maestros no están preparados para atender a los chicos con discapacidad. Falta de apoyos, recursos de asistencia tecnológica, claro, me dice un maestro, su plática no me sirvió de nada, yo 2 horas así esforzándome y hablando sobre ajustes razonables, no me sirvió de nada, porque entonces yo no sé cómo diagnosticar a los chicos que tengo en el salón. Y yo le dije, no, tampoco se trata de cómo le hace un maestro. Yo les digo, maestros, lo que ustedes tienen que hacer primero es
de su clase, como la dan, a todos y a todos. A partir de ahí, vean quién puede y quién no puede. Cuando vean quién no puede, comiencen a ver en qué no puede. Cuando encontraron eso, determinen qué apoyo requieren. Pero el problema no es ese. El problema es que los maestros muchas veces no flexibilizan su práctica. Es que no, el trabajo son 10 preguntas. Tienen que hacer 10 preguntas. Pueden ser 5 y con pictogramas. No, son 10. Es flexibilidad curricular, por ahí dice, ¿no? Y también tiene que ver con la actitud del profesor ante este cambio, porque la SEP nos avala y nos da permiso de hacer ajustes, pero cuando ya estamos en la individualidad de cada profesor, a veces no es tan fácil. La ausencia de recursos técnico-pedagógicos sin duda y la formación docente. Nuestros maestros no saben, nuestros maestros no tienen idea de cómo hacerle cuando se enfrentan a estas situaciones. Los maestros no tienen las herramientas, y si las tienen, depende también, ¿no? Toda la demanda que tiene el chico hacia ellos. Ok, bueno, esta imagen seguro ya la conocen, es muy famosa, ¿no? A lo que queremos llegar es una participación total, y lo más importante que al día de hoy es necesitamos actuar junto con las personas con discapacidad, investigación y participación a partir de las propias personas con discapacidad. Yo he ido a muchos congresos y me encanta ver los congresos llenos, ¿no? Apenas hubo unos derechos humanos sobre la convención Vida Independiente para las personas con discapacidad, y el auditorio Digna Ochoa estaba lleno de personas con discapacidad, ¿no? Como lo decía en algún tiempo esta consigna del movimiento de vida independiente de los años 70 de Estados Unidos: nada sobre nosotros sin nosotros, y necesitamos incluir a las personas con discapacidad. Ok, esta es la nueva conceptualización de discapacidad según la Convención Internacional, y dice que la discapacidad surge de la interacción entre una persona con limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales, que al estar en contacto con el contexto siempre se enfrenta a diferentes barreras, y esas barreras limitan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones que las demás personas. ¿Vieron? Cambió totalmente, y la convención es el documento máximo en el mundo mundial para las personas con discapacidad. ¿Ok? Aquí sigue, por favor. ¿Cuál es el reto? O sea, yo miren que les estoy hablando como de mi experiencia, pero lo veo allá afuera y me enfrento con colegas, ¿no? Que desafortunadamente tienen una visión muy diferente de cómo yo la he desarrollado, y es más desde la parte clínica, desde la parte de este paciente tiene que mejorar, inclusive en algunos casos no generan un vínculo con las personas. Es que eso es cierto, no puedo. Un vínculo me refiero a ser guía, a acompañar a la persona, porque es una persona, ¿no? Y hasta el cómo yo la trato, ¿no? En algún momento yo les digo, pues ustedes les pueden caer mal a las personas con discapacidad. ¡Claro! Son personas, ¿o a poco ustedes quieren a todo el mundo? ¿No? Y los pueden odiar. Y a mí también me puede caer mal una persona con discapacidad, porque al final es una persona. Eso no quiere decir que yo no le haga los apoyos que no quiero. Pero al final, ¿qué paso tan grande es ver a las personas con discapacidad como personas? De verdad, es pinco peso. En la práctica nos lleva a otro lado. Un día, haciendo una evaluación, llegó una mamá con un pequeñito con autismo, el pequeñito corría para un lado, corría para el otro, subía, bajaba, ¿no? Y entonces la abuelita estaba un poco apenada, ¿no? Y me veía y me decía, maestra, amárrelo, y sacó una pena de su bolsa. ¿Y saben qué fue lo primero que yo pensé? Dije, alguien le enseñó eso. Alguien le enseñó eso. Y yo le dije, no se preocupen, no es necesario. Por dentro yo estaba, ay, ¿cómo que mató? Por Dios, ¿quién es él? ¿No? Ya después ahí como platicando, dije, oye, cuéntame, ¿cómo fue esto? Dije, ¿le ha funcionado? Sí, fíjese que nuestra psicóloga de mí nos dijo. Y yo dije, ok, prácticas deshumanizadoras, deshumanizadas, indignas para las personas con discapacidad. Pero sucede, y sucede en la escuela. Sácalo del salón, no lo quiero aquí, sácalo, llévalo allá al patio, que esté dando vueltas. Un trato indigno es no hacer ajustes para la participación de la persona con discapacidad. Eso es un trato indigno. Como no sé qué hacer con él, ponlo a colorear, que haga lo que sea. A ver, niños, atención, y a él lo segredo. No hago algo personalizado para él o ella. La que sigue. Estos son nuestros ejes.
actualmente. De verdad los invito a leer la convención a detalle. Es impresionante la línea que nos da de pongo dignidad, porque ese es un término que necesitamos tenerlo así, claramente, por ser persona, ontológicamente hablando, por ser persona. No importa cómo te ves, es porque eres persona, necesitas y tienes derecho a una justicia social, a derechos y a participación como cualquier otro. Ajá. Por aquí vemos unas personas con síndrome de Down, pero seguimos viendo lo que me provoca. Y lo que me provoca es muchas veces ternura. Que digo, ay, qué lindo. No, son lindos, son personas que se casaron, se enamoraron y probablemente van a tener noches de pasión, no lo sé, ¿no? Pero son personas. Pero cuando nosotros nos quitamos esa idea, parece que estamos viendo a dos niños que están jugando. No, señoras y señores, son dos personas que tienen derecho, como todos nosotros, a lo que decían. Entonces, cuando nosotros empecemos a cambiar esos tonos, nuestra práctica va a empezar a ser diferente. ¿La que sí? Por favor, la convención nos dice, esta es la convención ajustada a tu pictograma para personas que requieren pictograma. El artículo 8 nos dice, luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en género, la edad o ámbitos de la vida. Entonces, los estados se comprometen a luchar contra ideas o acciones nocivas dirigidas hacia las personas con discapacidad. Esto es algo que necesitamos hacer conscientemente allá afuera, no hacer un taller para padres, perdónenme. Un taller, hoy les vamos a hablar de la discapacidad, papás. Entonces los valores, ¿no? Y entonces estamos hablando del valor de la empatía y la tolerancia, lo pegan en el pizarrón. ¿Servirá de algo si mi práctica es totalmente incoherente? No, yo tengo que ser coherente. Se te acerca un niño de primera de primaria y entonces tienes de compañero a un niño con autismo y te dice, ¿quién es? ¿Por qué no habla? ¿Qué le explicas a un niño de 5 años? Bajo sus creencias, de cómo ustedes le expliquen, es como él también va a empezar a formar. Ay, pues no, o sea, es que, mira, ahí le cuesta trabajo hablar, pero hay que quererlo mucho, dale muchos abrazos. Ya estamos poniendo algo que, ya estamos poniendo un estereotipo, ya estamos poniendo algo que es, no sé qué pasa, pero a los que son como él, hay que quererlos mucho. Entonces, ¿qué termina siendo? Sobreprotección. Entonces, imagínense que todo, ya lo vimos, lenguaje es cultura, el cómo yo me expreso, el cómo yo le digo, va a ser un cambio totalmente impactante. La que sigue, por favor. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿No? Determinar ayuda, necesitamos ser colaboradores. Pensemos en la palabra colaboración, es una palabra impactante, necesitamos ser con el otro, con los maestros, en el lugar en el que estén, si se van a ir al UDEI, si se van a ir a una escuela, si se van a ir a la privada, si a donde vayan, tenemos que ser colaboradores. Si me voy a dedicar a hacer, dar talleres para padres, bajarnos, saber cómo le voy a hacer con ellos, qué apoyos requiere una persona con discapacidad, qué apoyos requiere una escuela. Ojo, cuando propongan algo, ejecútenlo, no solo lo digan, ¿no? De nada les sirve a los maestros que ustedes entreguen una propuesta. Esta es la propuesta psicopedagógica para su grupo, para la atención a su grupo diverso, basada en el aula diversificada. Gracias. ¿Cómo le hago? ¿Me explicas? Háganlo, pónganlo en práctica, maestro. Y si los jalan del cabello, qué bueno, así agarran experiencia. Ustedes van a proponer y van a guiar, no van a enseñar. Quítense eso de la cabeza, son guías en la formación de nuevos profesionales y son guías en el acompañamiento para los niños, para las personas con discapacidad o los padres de familia. Generen, vinculen, orienten, sensibilicen, sean empáticos. Esa es parte de lo que nosotros les digo, no ver con que se sí que no la discapacidad, tiene que ver con lo que, el cómo lo voy a hacer y de qué manera lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, un derecho no es lo que alguien tiene que dar, es algo que nadie te tiene que quitar. Y eso, si nos vamos con esa idea, bajo la idea de derechos humanos,
hablando de un grupo vulnerable, que es personas con discapacidad, hay mucho trabajo, colegas, mucho trabajo que hacer allá.